Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 21, versículo 18. Seguimos con esta sana costumbre de llevar la palabra del Señor a todos los talleres, al sector industrial metamecánico aquí del barrio La Merced. Y qué mejor empezar el día escuchando la palabra del Señor. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 21, verso 18. Y dice así: por la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviere fe y no dudare, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, que acabamos de leer. Recibe toda la gloria, toda la honra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes control, Señor, de los aires, que nos instruya en esta mañana, Señor, y que seas tú bendiciendo esta empresa, Señor, de Retimotor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bien, quiero predicar bajo el tema de una manera sencilla, práctica, cuando impedimos que la plena voluntad de Dios se efectúe en nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Si Dios, siendo el Dios omnipotente, y si Él quiere hacer algo, lo hace, ¿qué es lo que puede impedir que Dios obre en nuestras vidas, o en el caso de esta ciudad fronteriza, en el cual sabemos que ahí o se avecinan cierta situación un poco apretada por causa de la economía? Y nosotros como parte de este sector lo hemos sentido. Pero, ¿qué es lo que impide que Dios cumpla su plena voluntad en nosotros? Una cosa es la voluntad permisible de Dios, otra cosa es la plena voluntad de Dios. Cada día vemos que la gente se mueve de un lugar a otro y muchos le atribuyen a sus dioses, a cosas que no le dan la gloria a Dios y dicen, no, por fulano de tal, inclusive a la brujería. Pero no le dan la gloria a Dios como debe de ser. Otra de las cosas que impide, porque eso contamina la tierra, contamina los lugares en el cual nosotros laboramos. Pero otra de las cosas que impide que Dios obre es la falta de fe. En esta mañana yo quiero hablar de esa fe y trasladarme a un texto bíblico que la Biblia habla en Mateo capítulo 13, versículo 53, cuando Jesús fue a su tierra en Nazaret, en su ministerio. ¿Y qué fue lo que le impidió que Jesús hiciese muchos milagros? Cuando Jesús llegó a predicar en las sinagogas, en los lugares de los templos, sucursales del templo, en Nazaret, hay algo que la gente decía no puede ser. Este no es Jesús, el hijo de José, donde sus hermanas y sus hermanos están con nosotros. Eso dice la Biblia y cualquier Biblia. Y no creyeron en Jesús. Ese no se crió con nosotros, en otro evangelio dice. Ese no se crió con nosotros aquí. ¿Quién le dio tal sabiduría? Jesús dijo, no hay profeta en su propia tierra. Ese fue un impedimento para que Cristo obrase milagros. Pero en esta mañana quiero dejar presente de que es necesario estar en esa plena voluntad de Dios. ¿Cómo logramos esa plena voluntad de Dios? Cuando nosotros oramos, cuando estamos en comunión con Él y cuando leemos su palabra. La palabra de Dios nos dice o nos instruye qué debemos hacer. Muchas veces se recita o se reza el Padre Nuestro, que ese es el orden de toda oración.
Glorificar a Dios primero y luego las peticiones ya van como a mitad de ese texto, de ese capítulo. Pero, ¿cuál es la plena voluntad de Dios? Donde dice, hágase tu voluntad, no la nuestra, ¿cierto? Ahí es donde nosotros debemos tener presente cuál es la plena voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es la plena voluntad de Dios? Leyendo la palabra del Señor. El otro punto para poder hacer esa palabra, cumplir esa palabra en nosotros, es orar a través de esta palabra de Dios. Porque entonces tus oraciones, mis oraciones, van de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se ejercita una fe. Señor, tu palabra dice. Señor, tu palabra dice. Señor, tu palabra dice. Y Él dice, en la misma palabra dice, hacedme recordar. No es que Él no sepa. Él quiere que nosotros efectuemos o creamos a esa palabra de corazón. Porque tenemos la tendencia de olvidar. Y ahí es un problema. Cuando a veces tenemos situaciones difíciles, Dios nos saca de ella, le damos la gloria a Él, pero tenemos la tendencia de olvidar quién fue el que nos dio esa bendición. Entonces, se torna como algo, o sea, un obstáculo para que el Señor siga bendiciéndonos. Y a veces dependemos de la pura misericordia de Dios, porque la Biblia dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Esa es la voluntad permisible de Dios. Dios ve a todo el mundo. Ve a todo el mundo trabajando y todo. Pero Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Vengan a mí. Y ahí es donde las personas no quieren ir al Señor. Pero damos gracias a Dios porque ustedes están aquí presentes. Y no es porque uno le haya dicho, vengan, porque el Espíritu Santo les ha traído. A veces no queriendo hacerlo, uno a veces, la carne, la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne no. Y yo sé que esta palabra va a retumbar por toda la eternidad. Ahora, Dios, en su plena voluntad, ¿a quién quiere escuchar? Porque déjeme decirle que en el mundo secular se menciona que el que tiene la camiseta se identifica con tal equipo. En este caso, el que está revestido del Espíritu del Señor se identifica con el Señor. Y la Biblia dice que debemos estar revestidos de toda la armadura de Dios. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino, en resumen, contra las tinieblas, contra espíritus malignos, huestes espirituales en las regiones celestes de maldad, contra principados. Ellos son los que inducen a la persona a hacer el mal. Y hay que combatir eso. ¿Cómo se combate eso? Con la palabra. Estando en la plena voluntad de Dios. Pero la voluntad permisible es que muchas veces todos hemos andado en esa voluntad permisible. Y la gente dice, no hay Dios, mire, si yo quiero hago esto, hago lo otro. Porque Dios se lo permite. Pero Dios le dice, vengan. Vengan. Entren en la sombra del Omnipotente. Entren bajo las alas del Altísimo. Ese soy yo. Hablando de su protección, hablando de su cobertura. Hemos predicado por años en este sector. Bendito sea Dios, muchas almas han buscado del Señor, han recuperado sus hogares. Y para mí eso es de gran gozo. Y sencillamente seguimos en la batalla porque todos los días se debe de buscar de Dios. ¿Cómo se logra ello? Estar en la plena voluntad de Dios, leyendo la palabra del Señor y acompañado con la oración. La oración es un diálogo, es una súplica, es una petición. Eso es lo que significa orar. Que salga del corazón, que uno le diga, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, ayúdame por favor. Y no solamente en la necesidad, sino también en la felicidad, en cualquier bendición. Tenemos que dejar presente de que Cristo nos está llamando en su amor. Tarde o temprano, tenemos que estar delante de Él. Y qué bueno es decirle, Señor, aquí está mi vida. La Biblia nos habla, nos ilustra de que tenemos que dar cuentas de todo lo que hemos hecho estando en nuestros cuerpos aquí en la tierra. Y mientras hay vida, hay esperanza. Después de muerto, dice la Biblia, no hay nada más que hacer. Y la muerte está siempre a las puertas, esperando el momento. Y Dios diciéndole, esté quieto, todavía no. ¿Cuántas veces lo vemos aquí en la palabra, inclusive con Cristo?
A todos, inclusive a sus familiares, a sus hermanos, le dijo, ustedes, sus vidas están siempre prestas, siempre están, en cualquier momento, pueden ser cortados, por resumen. Pero mi vida no, o sea, él tenía su tiempo no había llegado. Cuando llegó su tiempo, dijo, ahora sí ha llegado mi tiempo. Y el tiempo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque iba a ser crucificado por nosotros. ¿Cómo se logra cumplir esa voluntad de Dios? Esa plena voluntad, no olvidemos en esta mañana, la plena voluntad de Dios, hágase tu voluntad, a la voluntad permisible de Dios. No confundamos esos principios. El mundo está confundiendo esos principios. El mundo se llena y se jacta de decir de que no, yo con Dios estoy bien. No, yo estoy bien. Pero la Biblia nos dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no por el hecho de que vaya a alguna iglesia, no, por sus frutos los conoceréis. Si tiene a Cristo en su corazón o no. En esta mañana hemos hablado sobre esa voluntad permisible. Y yo creo que la única manera de poder hacer esa voluntad plena de Dios, la plena voluntad de Dios, es mirar al Gólgota en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? De darle un valor a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando se censura esas películas de la muerte de Cristo, yo creo que se puede censurar todo tipo de películas que a veces muestran unos masacres tremendos y especialmente para los niños afecta bastante. Pero la muerte de Cristo, la gente tiene que verlo en televisión como para darle ese valor. Desafortunadamente es así. Pero si lo leyéramos es mucho más allá que ese dolor. Se cree que Cristo cuando dijo consumado es, su corazón explotó. Era tanta la carga. La Biblia dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados sobre Él. Ningún hombre hubiera podido hacer eso. Y el cristiano, ¿por qué permanece firme? Con el tiempo pasan los años y permanece firme porque Él le da ese valor a ese sacrificio. Y le dice al Señor, gracias te doy. Gracias te doy porque no era merecedor de esa salvación tan grande. ¿Y por qué Cristo pasó por eso? Porque nosotros deberíamos estar ahí, ¿sí saben? En resumen, nosotros, la paga del pecado es la muerte. Y nosotros deberíamos haber pasado por eso, pero Cristo retiró a todo el mundo y dijo, voy yo, porque así está escrito. Nadie puede hacer eso, ni aun los ángeles, ni ningún animal, corderito o algo. Entonces, en esta mañana démosle ese valor y oremos al Señor. Pongámonos en pie y démosle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. A pesar de las luchas, de las pruebas, hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Quiero también decirle al televidente que Cristo le ama, que solamente en Él está la solución. Él da paz, Él da gozo a nuestras vidas. A pesar de toda dificultad, el Señor está siempre con los que se identifican con Él. Los que batallan y buscan la plena voluntad, su plena voluntad. Gracias, Padre, te doy en esta mañana. Alabo tu nombre, te bendigo, te glorifico. Eres tú, Señor, quien nos ha permitido dirigirnos a ti. Y nos ha cubierto, Señor, con tu sangre para perdón de nuestros pecados. Señor, gracias te doy por tu presencia, Espíritu Santo, en este lugar, llenándolo todo, por tu gracia, por tu misericordia, por tu plena voluntad, Señor, que quiere que todos, Señor, vayamos a ti, a tener ese contacto contigo, esa limpieza de tu santidad, Señor. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, en esta empresa de Retimotor, Señor, ubicados aquí en el barrio La Merced. Gracias te doy por este sector metalmecánico, Señor, industrial. Aleluya, y te pido, Dios, que salve las almas, que este es el momento, Señor, para que seas tú glorificado en todo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios le bendiga y gracias por su tiempo.